Yo no tengo nada personal con usted, pero entienda, este es mi trabajo. Yo subí mi esposa puesta hacia arriba y grité en voz alta: coño, qué vaina. Hasta el verdugo es una víctima. Nunca entonces le tuve odio a los que me maltrataban, porque yo era un niño. Y quiero que usted cuente también ahí algo peor, que usted tuvo en la silla eléctrica también, pero que a veces usted hacía su truco ahí en la silla eléctrica. Yo estuve en la silla eléctrica. Como yo soy asmático, yo tenía una tradición a veces, bajo la crisis asmática, de meterle los dedos a la luz, al switch, donde quiera, porque el sacudimiento me aflojaba. Yo no tenía miedo a la corriente. Entonces me subieron a la silla eléctrica desnudo y yo, cuando me amarraron las piernas, los muslos, los brazos, descalzo uno, pero yo levanté los pies del piso y entonces, sin tener contacto, cuando me daban la corriente, yo me quedé igualito. Subieron los golpes hasta 180 y yo no reaccioné. ¿Y qué pasa con este maldito muchacho que no reacciona? Y dice: yo te voy a decir que con un tigre. Y me pisó los dos pies. Dale ahora, para que sintiera la energía eléctrica. Wow. Entonces, no me pude escapar de la energía. La sufrí con una saña inmensa, porque para ella yo lo había burlado un poco. Pero yo vi muchas experiencias. Okay. Ya luego, pasando del 14 de junio, el movimiento 14 de junio, con todo y que mataron a Manolo Tavares 19 de diciembre, con todo y eso, usted siguió su trayectoria en el 14 de junio, entonces vino a apoyar a los constitucionalistas durante la Guerra de Abril. ¿Qué usted recuerda sobre Fernández Domínguez, Camaño? ¿Qué usted recuerda en la Guerra de Abril? Primero, Fernández Domínguez, que murió ahí y fue el ideólogo, y quiero que usted luego me hable de Camaño. Bien. Yo regresé, estaba fuera del país cuando tumbaron a Bush. Iba a estudiar para la Unión Soviética, a terminar mi carrera de Derecho, porque había tenido una dificultad interna con Manolo acerca de yo descubrir un día que el grupo llamado Infraestructura, que era que dirigía los trabajos preparatorios militares, aunque yo era de la dirección, yo no lo sabía. Y yo me negué en la dirección a aceptar eso. Hice una reunión extraordinaria donde expresé mi protesta y mi rechazo a que, existiendo una dirección, hubiese un grupo al margen de nosotros en la dirección y que dirigiendo trabajos de valor estratégico. Quisieron convencerme, hasta me ofrecieron que me integrara. Yo dije que no, que yo no trabajaba bajo esos términos. Y para evitar un problema de ponerme a hacer oposición, yo no voy a ponerme aquí a estar denunciando a la mujer. Yo mejor me voy del país. Y yo estaba en México cuando tomaron a Bush. Y entonces yo andaba con Hugo Toyo, con Jorge Botello, con Jimmy Durán y con otros 4 estudiantes. Estos que yo mencioné eran de la dirección también. Y a propósito de la discusión que se instauró con mi caso, ellos también decidieron irse para no hacer oposición, pero para no apoyar, tuvieron una forma de dirigir así. Entonces, nosotros estábamos en México esperando la visa de Cuba para, a través de Cuba, ir para la Unión Soviética. Y el 25 de septiembre, en la madrugada, el embajador que estaba allá en México era un hombre que había sido compañero de él en la 40, escribiendo un libro que se llama Complot de Velado, que existe ahí. Yo pude lo que trabajó en Complot de Velado, que era el abogado Fefe Valera Benítez. Y él nos llamó en la madrugada diciendo: tumbaron a Bush. El hecho de tumbar a Bush creó inmediatamente una situación que yo no sigo para la Unión Soviética si tumbaron a Bush. Yo prefiero quedarme en Cuba para prepararme militarmente, porque esto va a terminar en una guerra. Y entonces, en una parte, nos fuimos para Cuba, pero los estudiantes dijeron que ellos seguían a estudiar. No se quisieron quedar con nosotros. Y lo que yo hice en Cuba fue pedirle que me entrenaran, y ellos me metieron al ejército cubano.
Wow, Y yo estuvo en el ejército cubano. aprendí en la guerra lo que ellos enseñaban a uno, que no era uno egresado de academia, sino del frente real. Me integraron en el grupo que estaba combatiendo a los anticatristas y yo tuve en el Escambray, la montaña que cerca de las villas, era el centro principal de la resistencia. Y yo tuve 10 meses militarmente integrado y donde recibí la formación que siempre he dicho, me ha ayudado a vivir, y por eso he dicho, yo no tengo una deuda impagable con Cuba, que me formó militarmente y en seguridad a tal grado que cuando yo entré clandestinamente y la guerra explota, yo subo con Juan Miguel Román como los dos jefes del 14. Claro. Aunque éramos parte de dos grupos distintos, éramos amigos los dos. Y entonces ahí se da de nuevo otro desafío, que fue la batalla del 14 de julio, organizándose para vincularse con todos los grupos de civiles y de militares, para participar en la dirección con Camaño y para realizar sus propias acciones. Ahí viene la otra parte de la historia, que es la participación del 14 en la guerra. Y yo, Claro. Que quiero que usted me hable un poco, ya que usted era muy amigo de Juan Miguel Román, que destaquemos su participación y lo que él representó en el asalto al Palacio Nacional. ¿Qué usted me puede contar sobre eso? Juan Miguel Román había sido guerrillero, era de la élite del 14 de junio que se había alzado con Manolo Tavares cuando tumbaron a Bush. Él quedó vivo, lo habían detenido preso y lo habían deportado, pero él había entrado para el 24 de abril, estaba aquí clandestinamente, como había entrado yo clandestinamente. Y él era un hombre muy afable. Los dos éramos amigos, al grado tal que él me llevó en 2 ocasiones a su casa de Santiago y a una finca que tenía su familia en Mao con una escopeta. Él decía que era para practicar su finca. Pues teníamos una buena relación y por eso fue fácil que los dos asumiéramos la codirección militar del 14. Desde ese punto de vista, yo participé al frente de la toma de la fortaleza y después Juan Miguel acepta en la decisión de ir a tomar el palacio, que se creía que era fácil, porque el palacio quedaba en la zona de nosotros. Pero la gente no se había dado cuenta que la invasión norteamericana, que nos había acercado a nosotros en Ciudad Nueva, había también cercado al palacio con un grupo de francotiradores y asegurando una conexión con ellos. Y fueron Rafael Tomás Fernández Domingo y Juan Miguel los que encabezaron esa lucha para ir a tomar el palacio. Juan Miguel y Fernández Domínguez eran del Cibao los dos, que se conocían antes, y la llegada de ellos logró una gran y afable buena relación, porque eran amigos, y el hecho de la tarea que iban a cumplir también tenía un valor y de fortalecimiento de la amistad. Entonces los dos fueron con mucho gusto al palacio, pero para desgracia de todos, Juan Miguel y Fernández Domínguez andaban juntos y uno cayó sobre el otro muerto por la misma gama. Los mataron todos los francotiradores norteamericanos. Yo tuve que quedarme solo entonces en la dirección del 14 de octubre, pero Juan Miguel y Fernández Domínguez fueron un símbolo de todas las luchas, sobre todo porque Fernández Domínguez fue el que inició el movimiento, el que lo comenzó, y aunque lo sacaron del país mantuvo relaciones, sobre todo con Camaño, con Montesarache y con los que siguieron en la fuerza militar manteniendo la conspiración. De hecho, entonces Fernando Domínguez era visto por todo el mundo como el jefe del movimiento, pero él estaba fuera del país cuando explotó, y cuando vino, ya aquí habíamos puesto a Francis Camaño de presidente provisional, porque el presidente provisional Molina Ureña se había asilado y dejó la lucha, y Francis subió esa misión. Pero la llegada de Fernando Domínguez fue un acontecimiento de mucho júbilo entre los militares y entre nosotros, y además una muestra de respeto se tenían entre ellos. Cuando Francis, que ya estaba nombrado presidente y que era el jefe operativo, por el papel que había desempeñado en la batalla del puente, le dijo a Fernández Domínguez, que estaba ahí presente: usted es el jefe de este movimiento.
aquí usted puede recuperar su autoridad como jefe. Blanco Domínguez sentado en el suelo dijo, no, esta lucha tiene ya una autoridad. Yo vine simplemente a acompañar. Tiene una vuelta de cómo se desenvolvió. Pues yo viví esa experiencia de compartir con Fernando Domínguez, de ser compañero de Juan Miguel y de compartir también con Francis, que es un acontecimiento que a nivel de la memoria me ha ayudado a ver el pasado, a pesar de los ojos del dolor, con cierta tranquilidad espiritual. Usted luego fue amigo de Camaño, luego del 65 hasta el 73 que lo mataron. ¿Usted fue amigo de Camaño? Siempre salimos, quedamos muy bien relacionados en la guerra. Al grado, aunque él y yo habíamos tenido muchas diferencias, cuando era jefe del Casco Blanco, yo era responsable de la propaganda del 14 de abril. El día 27 de abril, que fue el día de la batalla del Puente, que fue la batalla más importante de la guerra, porque ahí desmantelamos la artillería de San Isidro y nosotros teníamos conciencia que habíamos derrotado a San Isidro y que habíamos ganado la guerra esa tarde. Y ese día entonces Francis y yo nos juntamos, nos abrazamos, no hablamos nada del pasado, sino de que había que completar la batalla. Le quedaban 2 sitios, el cuartel general de la policía, y Francis me dijo, a ese cuartel solo tenemos que organizar ir, porque ellos no van a pelear con nosotros. Yo tengo toda la información que si nosotros vamos, se acabó la lucha y pico, pero tenemos más cerca la fortaleza Usana. Don Fafa. Vamos para la fortaleza Usana. Ok. Don Fafa, excúsame que le interrumpa. Al ver 42,000 marines de Estados Unidos que llegaron el 28 de abril, ¿qué pensaron tanto el 14 de junio, que usted formaba parte, como el pueblo, como la alta dirigencia de Camaño? ¿Cómo ustedes dejaron el miedo atrás y hicieron esa guerra por la soberanía del país? Mira, ¿sintieron miedo en algún momento? Oye, ¿Qué fue lo que hizo que en vez de miedo tuvieran más patriotismo el pueblo? Las 2 cosas se saltaron, tanto el miedo como el patriotismo sintieron calor. Una parte de los combatientes, cuando escuchó que los yanquis comenzaban a desembarcar aquí, eran primero 500 soldados el día 28 para custodiar y proteger el perímetro de la embajada de Estados Unidos ante el desorden, dicen ellos, que había en la capital. Y bajo ese pretexto mandaron los primeros 500 soldados y siguieron trayendo los demás. Pero cuando una parte de los combatientes oyó la información de la presencia de los militares, hay una parte que comenzó a quitarse la marca de la guerra, a buscar dónde guardar las armas y a tratar de buscar cómo protegerse, pensando que los yanquis no podían enfrentar. Pero había otra parte, y ahí Francis jugó un papel muy decisivo, porque él y yo, que habíamos visto el día 27, después de la batalla del Puente, que ese día habíamos ganado, habíamos decidido ese mismo día, él y yo, que había que organizar el trabajo de ir al cuartel general de la policía, y que ahí no iba a haber problema porque la policía no iba a hacer resistencia, pero que teníamos que salir de algo más próximo, que era la fortaleza Osama, que quedaba en nuestra zona, que estaba también presa por nosotros. Y me dijo el 28, cuando nos encontramos, mira con qué estos desgraciados nos responden, y esto crea mucha vacilación, vamos a responderle nosotros con las tomas de la fortaleza. Y así preparamos para el otro día, 29, que era ayer, el esfuerzo de ir a tomar la fortaleza. Él mandó a Lora Fernández, un coronel que después murió en el Matún, un hombre muy decente, muy afable, muy buena persona. Lo mandó con un grupo de militares, algunos oficiales que estaban allá, y un tanque. Pero el artillero del tanque era un cefa. Y cuando estábamos reunidos cerca de la catedral, vino un avión que nos metrallaba así en el puente, bajó, tiró una ráfaga, hirió unos cuantos, mató como 2 o 3, y entonces en esa situación el artillero del tanque salió corriendo y se fue, y dejó el tanque con la puerta abierta, que causó una impresión muy negativa en la... Entonces yo dije ahí que yo era artillero, y me metí en el tanque, y eso causó una conmoción muy simpática con la propia gente de nosotros.
Al tanque, lo he estado diciendo, que cuando entro al tanque y le empujo al que lo conducía a la callecita frente a la fortaleza, o sea, a Mauri, Hermán Ariti y Homero, los dos se subieron al tanque y cada uno por un lado le echó mano al cañón. Ya cogió un carácter deportivo casi. Y cuando yo disparo el cañón, el retroceso lo disparó a los dos y lo estrelló contra las dos paredes. Por poco los mato a ambos, sin yo saber. Pero eso representó un inicio y la toma de la fortaleza permitió que consiguiéramos la mayor cantidad de armas de toda la guerra, la conseguimos ahí. Pero también hicimos el mayor número de prisioneros de toda la guerra. Y esos prisioneros yo tuve que llevármelos para mi comando, porque los militares no tenían todavía control de locales el día 29, y yo me los llevé para usar el Palacio de Ciudad Nueva, que era de justicia, y otro juzgado de paz que había en la calle, donde teníamos nosotros el comando del 14 de julio. Y esos militares, hay muchas fotos y grabaciones que se ven pasando por la calle a pie, descalzo, algunos con la mano en la cabeza. A esos militares yo los reuní y le puse un asistente mío a que lo acompañara a ellos, que era una mujer que no tenía 100 libras, llamaba Piti Lora, hermana de Michi Lora. Sí, señor, tuvimos una entrevista ayer con Don Muchi. Sí, esa muchachita yo la puse que fuera mi responsable y le dije, frente a todos los guardias, todo lo que ellos quieran, atiéndenlo. Nosotros sabemos los derechos de un militar preso en la guerra, pero le voy a dar una orden a ella delante de usted. Si alguno de esta gente te falta el respeto, sígalo, porque la guerra no es un relajo. Ninguno se equivocó con ella, no hubo ninguna dificultad, y entonces estuvimos ahí hasta que Francis ya se estableció y fue y lo buscó y se lo llevó y lo metieron en el Liceo Salomé Ureña. Ahí estuvieron ellos detenidos, los 300 y pico de militares que nosotros habíamos sacado de la fortaleza. Entonces realmente es una experiencia seductora, pero también una muestra del heroísmo y de la resistencia de la gente. Que el grueso no se dejó seducir ni amedrentar por la invasión. Que aunque se fueron algunos, los que se quedaron aquí se armaron con una conciencia de predestinado, de que no podían permitir que se diera ese lujo, de que ellos nos derrotaran. Y realmente ellos ayudaron a liquidar la zona norte, que era donde había más combatientes. La zona norte fue la que puso más muertos, porque la restauración de los militares, amparados por Estados Unidos, propició una persecución que entonces permitió limpiar de combatientes toda la zona norte, y ahí se murió como 2.000 personas en la zona. Nosotros tuvimos un tratamiento distinto porque la batalla fue la del puente, la toma de la fortaleza y una ofensiva que ellos hicieron el 15 de junio, porque el día 14 habíamos celebrado un acto en el Parque Independencia desbordado de población del país y de todo el mundo, ratificando la voz de que volviera el gobierno que el pueblo se había dado y la constitución que había producido, que era el fondo de la campaña. Y al otro día entonces los yanquis nos amaneció con un bombardeo de granadas y de bombitas, como 3.000 granadas y bombitas nos tiraron, produjeron decenas de heridos, avanzaron una parte por el sur, pero no pudieron entrar como intentaron a la aduana, porque ya había una resistencia también organizada el 14 de junio bajo nuestra responsabilidad, y pudimos contenerlo para que ellos no pudieran entrar a la aduana. Entonces fue una batalla. Esa fue la última, y junto con la toma de la fortaleza y la batalla del puente, después lo que había eran luchitas, cuartel de la policía que fueron tomados por nosotros, carros de la policía que fueron tomados por uno, locales donde había armas que uno podía buscarlo, o la visita donde habían veteranos que tenían armas y que también fueron objeto de uno secuestrarlo para conseguir el arma. Entonces la guerra es un acontecimiento heroico y sobre todo inolvidable, porque la guerra de Yavir es, junto con la muerte de Trujillo, los dos acontecimientos más importantes a nivel político de todo el siglo XX. Y después, después de la independencia y la restauración, la guerra de Yavir reafirmando la soberanía de nosotros,
y el derecho del pueblo a coger sus autoridades es la acción también de más trascendencia. Aunque tú no tienes un texto que lo eduque, no tenga educación, habrá que recuperar la conciencia de la importancia que tiene la guerra de abril, pero yo no tengo duda de que a 55 años, lo que hemos tenido la suerte de sobrevivir, vemos ese acontecimiento con el mayor respeto. Usted es un sobreviviente triple, quién sabe cuántas veces usted ha sido sobreviviente. Quiero que usted me toque un poco, don Fafa, el tema, ya que la OEA intervino hace poco en el país para mediar entre el conflicto que hubo con las frustradas elecciones. Quiero que usted me hable un poco sobre la OEA en el 65, tomando en cuenta también la historia de la OEA. Quiero que usted se me vaya por ahí para que usted me hable un poco sobre si ha hecho su trabajo la Organización de Estados Americanos. Mira, Organización de Estados Americanos, lo que quiere decir OEA. Cuando se produce el levantamiento militar diciendo que era un reconocimiento de una parte del ejército de que Bosch, que había sido derrocado por sus jefes de las Fuerzas Armadas, debía volver al poder y que la constitución que tenía debía restaurarse. Cuando pasó eso, Estados Unidos se alarmó y cuando recibió la información de que los militares se habían vinculado con el pueblo y el pueblo estaba apoyándolo, el presidente Johnson hizo declaraciones de que Estados Unidos no podía permitir que otro país de América Latina cayera bajo el mando de los comunistas. Y hasta se inventaron unos 50 nombres, lo que apareció el mío, como gente de izquierda que estaba metido ahí. Era un pretexto para justificar su invasión. Usted era una persona que estaba a la vista de los Estados Unidos. Claro, yo era un dirigente público y militar allá en ese momento. El hecho es que esa situación de ellos declarar obligó a una definición de este lado profundamente radical, de decir, aunque nos acaben a todos, no podemos rendirnos. Y ese anuncio de ellos hizo que Estados Unidos entonces, viendo que su anuncio de intervención no era aceptado, organizó que la Organización de Estados Americanos, la OEA, interviniera diciendo, ya los yanquis estaban aquí, diciendo la OEA que ellos iban a intervenir para tratar de evitar un sangramiento mayor y aceptaron que Rafael Bonilla Atiles, que fue canciller delegado dominicano ante la OEA, el dirigente del gobierno derrocado, del que ya no era gobierno, lo incorporaron con 12 gente más y dijeron que la OEA le había legalizado la intervención. Y ese papel sumiso y vagabundo de la OEA nunca se olvidó aquí, ni se pasa, porque de verdad que la OEA es simplemente un instrumento, un artefacto del poder norteamericano. La OEA nunca ha actuado por sí misma, sino en función de quienes dominan en América Latina. Y ahí fue que mejor se puso en evidencia cuando fueron capaces de esa burla, de usar al delegado del gobierno derrocado, dizque para justificar que la OEA también legitimaba esta invasión. Aquí la OEA alcanzó por eso un inmenso refugio de todo. Y yo creo que hasta ahora se ha ratificado que no es un aparato confiable, que es un instrumento puro y simple de Estados Unidos. Ok, don Fafa, hábleme de la importancia que tiene. Tengo que mencionar a mi padre, Milvio Pérez. Quiero que usted hable de la importancia que tiene Milvio Pérez, mi padre, y conmemorar abril. Milvio y yo somos amigos de antes de la guerra, porque el 14 de julio tenía una muy buena relación con él y con una hermana de él. Y para las publicaciones y las diseños tenía muy buena relación con nosotros. Entonces, cuando se da la guerra, Milvio de lo que participa en ella y de lo que se compromete. Y al término de la guerra, él es quien hace el esfuerzo histórico de reconstruir primero los personajes de la guerra y las imágenes de los hechos más fundamentales. Y él construye
De hecho, el único esfuerzo que hay de algún nivel sobre la reseña de esa insurrección de abril, que está puesta en fotografías que ha asumido el Archivo General de la Nación, que está en muchos lugares, y que él vino a mi casa y me dejó una foto de esa que está en la historia que yo hago, donde yo aparezco hablando el 14 de julio con un fusil al hombro de 1965, con la gente que ahí se convocó. Entonces, Milvio ha sido el vocero preponderante de la historia de la guerra, mostrando en una forma gráfica, en fotografía, las luchas y los luchadores. Creo que tiene un inmenso respeto de todas las personas que tuvimos en la guerra, y sobre todo los que no participaron y que gracias a Milvio tienen el acceso a una muestra como esa que él organizó, de poner un historial gráfico de la guerra de abril. Muchísimas gracias. Tiene un buen padre, y yo espero que tú te puedas a la altura de tu herencia. Muchísimas gracias, don Fafa. Mire, usted sabe que la juventud de hoy en día no es la misma juventud de esa época. ¿En qué usted diferencia la juventud que tenemos hoy en día con la juventud que había en ese momento? Nosotros éramos un reducto de la dictadura de Trujillo, la habíamos sufrido, habíamos vivido esa etapa, habíamos presenciado el crimen organizado del poder. Era, de hecho, una generación que en cierta medida éramos también testigos de esa desgracia. Y además la historia. Yo te contaba que cuando oímos la victoria de Fidel Castro en Cuba, cuando vimos que vinieron 196 dominicanos y extranjeros aquí y los matan, uno se entendió cómo los torturaron y cómo los mataron, y que esa gente se integró aquí y se sacrificó pensando en que lucháramos para ganarnos el derecho a la democracia. Eso creó en la juventud, yo digo por mí, una situación que no podía ocultarse. ¿Cómo tú podías tener tranquilidad y ser indiferente a esos sacrificios? Había que ser un monigote para usted, siendo joven, no mostrar el respeto hacia esa experiencia y en cierta medida su disposición de seguir ese camino. Esa era la ventaja que teníamos nosotros de pedir de la era de Trujillo. Los jóvenes de hoy no han visto testimonios de esa envergadura. Oyen hablando de la democracia y la tolerancia, y eso hace que al tono con eso, la juventud de hoy tiene más vínculo con sus propias aspiraciones que con los compromisos frente al país. Yo creo que eso está cambiando, pero en el fondo, hijos de la realidad, los jóvenes de esta época, marcados por la tecnología y por la nueva situación, tienen más preocupación por los medios de la comunicación y por las imágenes que tiene el poder, que por tratar de enderezar las instituciones dominicanas. Cada día aparecen más jóvenes. Cada día yo creo que nos acercamos más a que esta juventud sepa que no puede ser indiferente al hecho de que no tenemos un país más que un relajo de país. Yo veo... Escúchame, tomando en cuenta todas las participaciones que usted ha tenido en la historia dominicana, que es algo increíble y que me llena de orgullo que usted siga vivo y debería de tener muchos años más de vida y de salud. ¿Cuál ha sido su mayor logro en la vida? Para usted. Sobrevivir. ¿Ese ha sido su mayor logro en la vida? Sobrevivir a todo. De fortuna, yo soy un afortunado, pero yo he ayudado a muerte. Porque tú mantener tu criterio, no ser un instrumento ni de los recursos ni de la autoridad, y defender tus ideas y continuar en una lucha ininterrumpida, haber abandonado mi formación de abogado, haberme dedicado plenamente a la actividad política desde esa época, yo creo que es mi mejor herencia y lo que me llena de satisfacción, haber tenido la consistencia de mantenerme inalterable en todo este proceso 55 años después de esa guerra.
Y antes de esos 55 años ya yo había pasado por la 40, ya había pasado por el movimiento clandestino. Es decir, yo tengo que decir que soy un afortunado. Aunque haya ayudado a mi suerte, yo soy un hombre dichoso. Entonces, aunque no juego lotería, pero yo me he sacado el premio de la vida. Don Fafa, ¿cómo usted ve la política de hoy en día comparándola con la política de esos tiempos? Oye, yo tengo una idea. Yo hablo del pasado porque la gente me insinúa o hace como tú, que quiere que le cuenten experiencias. Pero mi preocupación no es el pasado, mi preocupación es la actualidad y lo que viene. Entonces yo estoy centrado en el mundo de hoy. Y aunque tengo respeto por el aporte histórico, mi consagración está dedicada al mundo de hoy. Este país es una acumulación de todos los déficits del pasado. Este país ha sido secuestrado por todos los que lo han bajado. La política ha sido en este país una degradación. Ha permitido que quienes en nombre de la política manejen el país lo hagan a nivel personal, como si aprovecharse de una oportunidad de mandar para beneficiar a sus funcionarios fuera algo natural o fuera algo lógico. Trujillo fue el resumen de eso. Llegó al poder después de una invasión americana, duró 30 años y se adueñó de la economía, de las instituciones y hasta de las mujeres de este país y de los hombres. Entonces, yo vengo de una época que trata de recuperar la política, porque la mayor parte de los gringos siguieron como Trujillo, usando el poder para aprovecharlo y para sacar ventaja. Al grado tal que aquí se conoce un eslogan: el que llega al poder y no lo aprovecha es un pendejo. Es decir, la política no es servicio como fue antes. Servicio donde uno podía sacrificarse, sino un chance para usted aprovecharlo. Esa cuestión hay que romperla, eso hay que ganarse, hay que derrotar eso. La política es servicio, es la integración con la gente, es transparencia. Entonces mi batalla es ayudar por lo menos a que las jóvenes generaciones tengan una referencia distinta a lo que ellos ven y a lo que se hace. Tenemos un gobierno marcado por una corrupción profunda que no pueden ocultarla. Ahí está Punta Catalina, ahí está la relación con la Odebrecht, ahí están todos los expedientes con todos los funcionarios que se han hecho multimillonarios administrando los fondos públicos. Y aquí eso no es nada. ¿Podemos seguir viviendo así? No, no podemos seguir viviendo así. Entonces hay que incorporar a la gente en el sentido que hay que recuperar la decencia, la transparencia y el sentido de la justicia en el país. Yo tengo la satisfacción de que ese es mi camino y yo creo que también tendrá que ser el camino de estas nuevas generaciones de las que forman parte. Ustedes no pueden ser indiferentes, oportunistas y aprovechadores. Tienen que ser luchadores para que esto se arregle de verdad. Don Fafa, hay muchas personas que en verdad no quisiera que se conozca la historia del país desde este punto de vista, ya que hay muchos remanentes todavía de lo que era el balaguerismo, el trujillismo, etcétera. Yo quisiera que usted me diga, en resumen, ya se nos está acabando el tiempo, de quién fue Balaguer. Hay mucha gente que no sabe quién era Balaguer, y usted que vivió todo ese tiempo, hay mucha gente que lo recuerda a Balaguer como un hombre de una manera, pero dígamelo usted. Bueno, Balaguer estuvo 30 años al lado de Trujillo. Le sirvió en todas las dimensiones al jefe, fuera y dentro del país. Sabía que Trujillo era un asesino y que el poder de trujillista era basado en el control terrorífico de la población. Sabía que Trujillo y sus seguidores eran los que acumulaban la fortuna del país. Es decir, no podía alegar ignorancia. Él era un servidor y un hombre que legitimaba la dictadura de Trujillo. Tiene que irse del país y viene la guerra. Y entonces los yanquis que están en Nueva York traen a Balaguer y lo meten en la guerra. Y después que lo meten en la guerra, con la que ellos nos impidieron a nosotros borrar ese pasado luctuoso y abrir un pasaje democrático en el país, después que ellos vienen, se termina en una negociación de la guerra
y Balaguer surge como el candidato patrocinado por Estados Unidos. Era tal la situación de control de Estados Unidos para darle apariencia de salida democrática a esta crisis, dejando en hombre de su confianza, que Bosch, que era el rival y el hombre por lo que se había levantado el país, no pudo nunca salir de su casa para hacer campaña electoral. Tenía que mandar grabado a radio comercial todos los días una cinta, porque a él no le permitían ni salir al frente de su casa. Y Balaguer andaba el país patrocinado por los yanquis, protegido por las tropas criollas y extranjeras, con todos los recursos, y nos impusieron a Balaguer. ¿Y qué hicieron? Bueno, mataron a Trujillo, hubo una crisis que iba a barrer con Trujillo y con la herencia, y ellos trajeron a Balaguer para restaurar la influencia trujillista, y eso fue Balaguer. Una continuidad de la dictadura, ajustada a los tiempos, y aunque todavía tiene seguidores, no hay manera de quitar de encima que él fue un socio de la intervención, un instrumento de la intervención y un agente de la dictadura. Y su gobierno estuvo manchado por crímenes. ¿Cómo es posible que el mundo pueda olvidar que mató a Min en brazos de su mujer en su casa? Que mató a Otto Morales en un guito porque lo tomó. Que desaparecieron a gente como Henry Segarra y a paquetes de gente en el país. En el local del arzobispo Noel, donde está el Museo de la Resistencia, hay una lista de los muertos y por año de Balaguer. Es decir, los que todavía no quieren entenderlo, yo los invito a que vayan allá a ver su obra. O sea, Balaguer fue un régimen, que fue la continuidad de la herencia trujillista y un servidor de Estados Unidos que abusó de la vida de los. Sí, Balaguer era cómplice de Estados Unidos. Yo vi en una ocasión a Balaguer hablando un discurso con Ronald Reagan, el presidente, y vi que Ronald Reagan elogiaba a Balaguer. Y ahí me pregunté cómo se sentían todos esos constitucionalistas que estuvieron en la Guerra de Abril y todas esas personas del 14 de junio, cómo se sentían al ver cómo un país como Estados Unidos, una potencia en el mundo, elogiaba la política de Joaquín Balaguer. Entonces, ¿cómo usted ve Estados Unidos en este momento desde el punto de vista político? ¿Cómo usted lo ve que apoya a la República Dominicana desde el punto de vista político? Nunca ha querido cambio en este país. Y él no ha sido socio de la real necesidad de la democracia, sino del control de la sociedad. Para que esto sea un mercado que ellos lo exploten. Hay una gran cantidad de dominicanos en Estados Unidos, pero la mayor parte del comercio nuestro es con Estados Unidos, es el que vende y compra aquí, es el que impone. Estados Unidos tiene un predominio, pero ahora están en decadencia los Estados Unidos y no podrán impedir que este país recupere su hegemonía y abre el camino de la lucha que borre esa indolente y vergonzosa tradición del crimen que Estados Unidos ha patrocinado en la República Dominicana. Don Fafo, usted no viaja a Estados Unidos. No, yo tenía visa, pero me la quitaron. por izquierdista, ¿verdad? Claro. Usted lo puede decir a todo orgullo eso. Para finalizar, don Papa, nos sentimos... Yo quiero conseguir la visa, pues yo soy un aspirador del pueblo norteamericano, no de su gobierno. Nos preguntan ahí, don Papa, algún libro que usted pueda recomendar para las presentes generaciones del país. Bueno, hay muchos libros ya en este país. Yo escribí detrás de la reja un libro escrito por las dificultades que yo pasé de 5 años de cárcel cuando Balaguer. Y escribí también un libro que se llama Refundar la República, que escribo la versión de cómo yo creo que debemos cambiar nosotros. Y estoy ahora trabajando en mis memorias, que yo sé que van a jugar algún papel de esclarecimiento en las jóvenes generaciones. Así que, amigos, yo me alegro por esta entrevista y me alegro de una gente como tú que yo he visto de chiquito y lo vi creciendo. Y siguen esto, que en definitiva algo quede en la gente que te escucha. Claro.
Don Fafa, Gracias, muchísimas gracias. Un honor para nosotros que usted nos acompañe en el día de hoy. Vamos a subir esta entrevista a YouTube porque, como dije, hay mucha gente que no le interesa que se conozca la historia de abril, la historia del 14 de junio, la historia de resistencia dominicana en contra de Balaguer, en contra de Trujillo y en contra de las peores personas que han hecho daño a nuestro país. Muchísimas gracias, don Fafa. Buena suerte. Cuídese mucho del coronavirus, ya usted sabe. Buena suerte. Gracias.